Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, visitaros, ya llevábamos mucho tiempo sin venir. Y nada, pues me gustaría hablar hoy un pasaje un poco extraño. Se encuentra en el libro de Juan, ahora vamos a ir a él. Pero quisiera comentaros brevemente alguna otra cosa, y es que estoy aquí hoy para hablar de la palabra de Dios, pero no como alguien que sabe y os quiere enseñar, sino como alguien que ha aprendido esto hace muy poco tiempo y que ahora yo lo estoy poniendo en práctica. Esta predicación la oí yo hace un poco tiempo y más o menos se la he copiado a mi hermano. Así que las diapositivas, todas, bueno, todas no, pero vamos, he cambiado algo, pero vamos. Es algo que a mí me llamó la atención profundamente y espero que pase lo mismo con vosotros, porque hoy, esta mañana, hemos cantado varias canciones y yo estaba pensando. Una de ellas hablaba María José de la fidelidad de Dios. Y yo estaba pensando, porque la aplicación va de eso, ¿nosotros somos fieles o no somos fieles? Porque de eso va a ir. Y luego había otra que decía, hay sanidad, creo, en la casa de Dios. Libertad, eso, verdad, libertad. Y luego había otra que no se me ha olvidado, pero vamos, que las tres me venían bien. Y mira, nosotros la semana pasada tuvimos el retiro en nuestra iglesia. Nosotros ahora estamos asistiendo a la iglesia de Cristo Vive. Y tuvimos nuestro retiro. Allí estuve hablando con... Sé que vosotros tuvisteis vuestro retiro porque estuve hablando con Esteban y me contó más o menos cómo fue todo. Y en nuestro retiro, el predicador invitado dijo tres frases en general. El campamento fue sobre el compromiso. Por ejemplo, ¿cómo entendemos nosotros el compromiso y cómo lo entiende Dios? Porque muchas veces nosotros le decimos a alguien, oye, voy a hacer un evento... por ejemplo, una boda. Voy a hacer mi boda y me gustaría que estuvieras, pero no te sientas comprometido. Si no puedes, pero si puedes, sí. Y muchas veces decimos eso, pero Dios no hace así. Dios, cuando alguien quiere ser su discípulo, Él le dice, quiero que te sientas muy comprometido. Porque a Dios no le valen medias tintas, ¿verdad? Dios quiere todo el compromiso. Y muchas veces nosotros vemos el cristianismo de una manera humana y no con los ojos de Dios. Y de eso iba a nuestro campamento. Y había tres frases, que solo voy a decir esas tres frases, pero que me llamaron mucho la atención. La primera frase es que solo Dios nos ve y nos mira como Dios nos mira. Nadie nos mira como Dios nos mira. Es decir, cuando nosotros nos vemos gente pecadora, gente mala, pero Dios, a pesar de ver eso, ve a través de todo nuestro pecado y ve que puede haber alguien que sea fiel a Él, que sea útil para Dios. También nos decía que nadie puede hacer por nosotros lo que Dios puede hacer. Y también que nadie tiene un propósito mejor para nuestra vida que el que Dios tiene. Pero a veces nosotros, por falta de fe o por otras muchas cosas, nos alejamos de ese propósito que Dios tiene. Y me refiero a los cristianos, porque en verdad esta predicación es un poco para todos aquellos que alguna vez le dijisteis a Jesús, yo quiero servirte, quiero que tú seas mi Señor. Pero que por el camino nos hemos ido alejando de ese propósito que Dios tenía para nosotros. Y este mundo nos ha ido engañando de una manera o de otra. Y hoy sentimos que no estamos donde deberíamos estar. Y si tú sientes eso, si tú sientes que quizás estás luchando con un pecado muchos años y no eres capaz de vencerlo, o que tu vida de oración pues no funciona, no pasas tiempo con Dios, no lees la Biblia, sí, te gusta venir a la iglesia, te gusta ir a los campamentos, pero no estás conociendo realmente a Jesús, a Dios y acercándote a Él día a día. Tal vez algunos se han metido en una relación de noviazgo que saben que les aleja de Dios, que les tiene estancados, o unas amistades que, pues no, o tu matrimonio va mal, tu economía, por lo que sea, no estás donde crees que Dios quisiera que estuvieras. Y si eso es así, pues me gustaría que hoy me acompañaras al Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Me he traído una Biblia pequeña para que no me pesara y ahora no la leo, no la veo. Pero bueno, como lo tengo aquí, lo voy a ir... A ver. No me funciona. Ah, sí, vale. A ver. Era un poco lento, creo. A ver. Vale. Dice, en el Evangelio de Juan, capítulo... Vamos a leer del 1 al 5. Y es un pasaje un poco extraño, un poco curioso, y nos vamos a detener a leerlo. Mirad, dice, lo voy a ir poniendo ahí por si queréis seguirlo. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y ahí, está mal, pero lo ha escrito mi hermano. Me acabo de dar cuenta. Vale. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, y ahí, entonces está bien, perdón. Está bien. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Hasta aquí vamos a leer, hasta el capítulo 11. Mirad, el versículo 3 dice que esta extraña historia ocurrió en un estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Pero no sé si vosotros sabéis lo que es la puerta de las ovejas. Mirad, en Jerusalén, para entrar al templo, que el templo, como sabéis, era el lugar más sagrado para todos los judíos, había muchas puertas para entrar, bueno, varias puertas para entrar. Y una de ellas es la puerta de las ovejas. Y la Biblia dice que estaba cerca del estanque de Betesda. Por allí, se llamaba así la puerta de las ovejas, os podréis imaginar por qué, por la función que cumplía, porque era el lugar elegido para todos los que llevaban animales al templo para ser sacrificados, pues pasaban por esa puerta porque precisamente estaba el estanque. Y el estanque pues funcionaba como una manera de limpiar un poco al ganado, el polvo del camino. Entonces, no sé cómo habría imaginado el estanque de Betesda, pero no es tan bonito como seguramente lo estaríais imaginando. Era un lugar sucio donde había pues excremento, olía un poco mal, y además la Biblia dice que había cientos de enfermos. La Biblia dice que había cojos, ciegos, paralíticos, sordos, etcétera, etcétera, que se agolpaban allí. Pero no sé si sabéis por qué se agolpaban allí. Se agolpaban allí porque había una leyenda, una mentira, una superstición pagana y engañosa que decía que de vez en cuando un ángel bajaba del cielo y agitaba las aguas, y el primero que llegara corriendo al estanque era sanado. Y esos cientos de personas enfermas, desesperadas, se lo creían, se creían. El enemigo, como siempre, utiliza los corazones tristes, rotos, desesperados para engañarlos, para alejarlos más de Dios. Y allí había gente que increíblemente llevaba meses, años esperando inútilmente que un ángel bajara del cielo y removiera las aguas. Qué increíble, ¿verdad? Pero ellos lo creían porque llevaban allí algunos toda su vida. Y tantos enfermos había allí que dice la Biblia que habían tenido que construir 5 pórticos para resguardarlos del sol, de las lluvias, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que había un hombre allí que llevaba... Este es de una película. La Biblia dice que había un hombre allí que llevaba 38 años, postrado en un lecho, como en una especie de esterilla de cama, esperando una mentira. Qué increíble, ¿verdad? Y llevaba allí 38 años. Yo tengo 40 ahora mismo. Cuando vi, no sé si habéis visto la serie de Chosen, cuando yo vi este capítulo tenía 38 años, así que me impactó mucho porque dije, jolín, lleva todo lo que yo llevo viviendo, este hombre lleva ahí postrado. Es increíble. Muchas veces leemos la Biblia y parece que... y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, porque este hombre yo creo que ya se había acostumbrado a su situación. Ya, pues era su normalidad. Su normalidad era vivir allí postrado y esperar limosna. Y me llama la atención, no sé si sabéis, que el estanque se llamaba de Betesda.
pero no sé si sabéis lo que significa Betesda. Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Era un lugar de gracia donde se supone que estas personas, es curioso el nombre, deberían haber encontrado gracia, pero este hombre llevaba allí 38 años y no lo había encontrado. Y a mí me hace un paralelismo este estanque de Betesda con la iglesia, porque la iglesia donde estamos ahora mismo debería ser también llamado casa de misericordia o casa de gracia. Aquí debería, como hemos dicho antes, en la casa de Dios hay libertad, ¿verdad? Deberíamos encontrar libertad en la iglesia, pero muchas veces no la encontramos. Y igual que en aquel estanque, seguramente aquí estamos personas que llevamos muchos años asistiendo, pero seguimos estancados pues en algún pecado, en alguna adicción, en alguna, no sé, hay tantas cosas que nos pueden tener estancados, alguna parálisis, pero no del cuerpo, sino espiritual, mental, del alma, ¿verdad? Y venimos a la iglesia a veces y nos sentamos en el mismo sitio, como hacía el paralítico, su familia le ponía siempre en su misma zona, y esperamos aquí, a veces supersticiosamente, que ocurra un milagro que nos cambie la vida, que un día un campamento bonito, un predicador famoso nos diga una palabra mágica y nuestra vida cambie, seamos capaces de romper esa adicción que tenemos, ese pecado que, no sé. Y a veces acudimos a la iglesia y nada cambia. Y hay veces que pasan años y años y años y seguimos estancados en el mismo lugar. Mira, el problema es que esa espera supersticiosa a veces nos desliga y nos aparta de nuestra responsabilidad delante de Dios. A ver cómo explico esto. Nosotros somos responsables de nuestro estancamiento. Y Dios puede hacer un milagro. Claro que sí, yo no tengo ninguna duda de que Dios puede hacer un milagro en mí y en todos vosotros, ninguna. Pero curiosamente, yo no sé muy bien por qué, Dios a veces espera que nosotros colaboremos, quiero que esto se me entienda bien, con ese milagro. No estoy predicando humanismo, estoy predicando responsabilidad. Por ejemplo, se va a entender más fácil con el ejemplo y voy a ponerme un ejemplo mío. Imaginaros una persona gordita que tiene adicción a la comida y sabe que eso le hace mal, que sabe que eso puede traer muchos problemas de salud. Pero ella quiere salir, ha pedido a Dios tantas veces, Señor, ayúdame a romper con estos hábitos, pero no puede. Y espera un milagro, espera que algo cambie su vida y acude una vez a la iglesia y otra vez, Señor, ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué no rompo? ¿Verdad? Y Jesús puede hacerlo, pero Él quiere que esa persona asuma su responsabilidad. Y Jesús dice, yo puedo ayudarte, claro que sí, y quiero hacerlo, pero ¿estás tú dispuesto a comer bien? ¿Estás tú dispuesto a hacer ejercicio? Porque claro, es más fácil cuando estás triste o lo que sea, hacerte un bocadillo, sentarte en el sofá a ver una serie, eso es más fácil que irte a correr, ¿verdad? Y por lo general los resultados siempre vienen después de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Me acuerdo ahora, por ejemplo, cuando el milagro de Lázaro, pero hay millones de milagros así. Las hermanas estaban enfadadas, había mucho revuelo y Jesús le dijo, quitad la piedra. Y Jesús podía haber mandado la piedra al espacio si hubiera querido. A él no le costaba nada, pero dijo quitarla. Y quitar una piedra de esas, pues no era fácil. Y ellos dijeron, ¿para qué vamos a quitar la piedra? Si está muerto ya, hace 4 días. Pero Jesús le dijo, quitar la piedra. Si ellos no hubieran quitado la piedra, pues no sabemos qué hubiera pasado. Pero Jesús quiso que ellos quitaran la piedra primero. Quiso que ellos hicieran algo. Y muchos versículos en la Biblia nos llaman eso. Jesús podría hacer el milagro que tú necesitas ahora mismo. Pero Él quiere que a veces nosotros colaboremos con su gracia, que no recibamos la gracia en vano. Mirad lo que dicen algunos versículos. Pablo nos decía en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Timoteo, en 2 de Timoteo 2:1 nos dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, que no aspiréis solamente el milagro, pero yo aquí no hago nada. O sea, soy cristiano, pero solo para tener los beneficios. No quiero, de las responsabilidades no quiero ninguna.
Y Timoteo le dijo, tú pues, hijo mío, Timoteo no, Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos y no recibir la gracia de Dios en vano. Y ese es el mensaje más o menos de hoy. Yo quiero hablar hoy a aquellos que tenéis alguna parálisis espiritual, alguna tara en el alma que necesita un milagro de Jesús. Y que año tras año vienes aquí a la iglesia pero nada cambia, y año tras año sigues en el mismo lugar y no solucionas esos problemas que necesitan ser solucionados. Este paralítico llevaba 38 años asistiendo a la Casa de Misericordia, pero nada había cambiado, porque la Casa de Misericordia en sí no cambia, lo único que cambia es un encuentro con Jesús y tu obediencia a su voz. Porque a veces nosotros nos gusta decir que somos cristianos, pero no actuamos como cristianos. No sé si habéis visto la serie de Chosen, pero en ella se ve muy claramente que todos los que decían ser sus discípulos cambiaron radicalmente sus vidas y no tuvieron unas vidas fáciles. Sin embargo, nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos unas vidas muy fáciles y cambiamos muy poquito nuestras vidas, sufrimos muy poco. Y yo creo que eso no es lo que Jesús demanda de sus discípulos. A veces nosotros esperamos, pues eso, que se agite el agua mágicamente y se nos resuelvan los problemas, ¿verdad? Pero Dios quiere hacer lo imposible en tu vida. Él quiere hacer lo imposible, pero solo cuando tú hayas hecho lo posible. Hay pasos de fe, pero tú tienes que obedecer su voz. Y ahora diréis, ¿y cuáles son esos pasos de fe que yo debo de dar? Porque yo quiero que se produzca ese milagro en mi vida. Quiero dejar de estar estancado en mi estanque. ¿Y cuáles son esos pasos de fe? Pues mirad, por si queréis apuntarlo, son 3. Bueno, yo voy a daros 3, muy sencillos y bíblicos todos. Y creo que si vosotros seguís esos 3 pasos, Dios puede obrar un milagro. El primero es decidir si quieres salir del estanque. Mirad, el versículo 6, capítulo 5, versículo 6, Jesús dice, cuando Jesús lo vio acostado al paralítico y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y yo cuando leía esto la primera vez digo, madre mía, qué pregunta más un poco tonta, ¿no? Perdón, no me entendáis mal, porque digo, si lleva 38 años ahí esperando ser sanado, ¿cómo no va a querer ser sano? Pero Jesús no hace preguntas tontas. Pensé por otro lado, digo, Jesús no hace preguntas tontas. Jesús es experto en hacer una pregunta que llegue a lo oculto de nuestro corazón. Y Jesús le está preguntando eso porque sabe, y esto es increíble, pero él sabe que no todos los estancados quieren salir del estanque. Y no todos los enfermos quieren ser sanados. Por ejemplo, yo no sé si vosotros sabéis cómo vivían los paralíticos en este tiempo, los enfermos. Ellos tenían una vida miserable, absolutamente miserable, porque no había como hoy en día. Y hoy en día yo soy discapacitado también, tengo una discapacidad. Y el Estado, hay muchas organizaciones que ayudan. Yo pertenezco a la ONCE, pues soy discapacitado por la vista. Y hoy en día tenemos muchas ayudas. Pero entonces no había ninguna ayuda. Pero aún así, a pesar de esa vida miserable, también era una vida sin responsabilidades. Su familia le vestía, le daba el desayuno, lo llevaba y lo ponía siempre en su mismo sitio. Y él allí estaba esperando, lamentándose, esperando que alguien le diera limosna, día tras día, año tras año. Y aunque parezca increíble, no todos quieren salir de esa vida. Nosotros estuvimos en 2013, hicimos una ruta por la costa oeste de Estados Unidos, y una de las ciudades que visitamos fue San Francisco. Y el guía que llevábamos nos dijo que San Francisco en aquel entonces era la ciudad con más mendigos del mundo. Y esto es así. Y hace poco vimos un documental de callejeros que decía que ahora está mucho peor. Y decía, en 2020, en la pandemia, el documental lo vimos, que decía que actualmente, en la pandemia, 1 de cada 5 personas en San Francisco es un sin techo. 1 de cada 5 personas, que es increíble, y esos son datos oficiales. Y eso es así porque, de hecho, nos decían, el gobierno hace cosas para ayudarles, pero ellos no quieren prefieren vivir así en Estados Unidos, bueno, igual que aquí, pero en Estados Unidos quizá peor. Vivir en sociedad implica muchas responsabilidades. Tienes que pagar impuestos, tienes que trabajar, y hay gente que prefiere, pues, vivir de lo que le den, pero no tener ninguna responsabilidad. Y ellos elegían vivir así. Y hay gente que prefiere vivir así, porque no es fácil. Cuando tú estás estancado en cualquier problema,
no es fácil coger las responsabilidades que implica salir de ese estanque. Como he dicho antes, es más fácil cuando uno está triste hacerse un bocadillo y ver una serie en Netflix que decir, no, me tomo un té y me voy a andar. Eso es más difícil y eso es una tontería comparado con otras cosas, ¿verdad? Pero no es fácil coger a tu hijo y decirle, hijo, yo no he sido un buen padre, pero hasta hoy, porque a partir de hoy voy a serlo. Pero eso no es fácil, porque es más fácil, cuando tú llegas cansado del trabajo, decirle a tu hijo, ala, toma la tablet y yo me pongo a hacer lo que yo quiera, a ver el fútbol. Pero eso, decirle a tu hijo que vas a ser un buen padre implica que vas a pasar tiempo con él, que vas a jugar con él, que vas a dar paseos, que vas a hablar, que vas a preocuparte de sus deberes. Y eso es más difícil, tener esa responsabilidad es más difícil que dejarle el móvil y que él se vaya. Decirle perdón a alguien es más difícil que seguir enfadado. O perdonar a alguien a veces puede ser más difícil, ¿verdad? Y por eso digo que no todos, por eso tiene sentido la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Y esa pregunta no es solo para el paralítico, también es para nosotros. Y entonces Jesús te pregunta a ti, ¿tú quieres ser sano de eso que te tiene estancado? Y es una respuesta que debéis de dar. Esa es la primera respuesta con sinceridad. Pero eso implica, ¿quieres ser responsable de muchas cosas que vas a tener que ser responsable para ser sano? ¿O prefieres seguir estancado, verdad? Vale. Como aplicación, no sé si te estás viendo reflejado en este mendigo, pero yo creo que no somos tan diferentes de este mendigo. Entonces esa es la aplicación. ¿Tú quieres asumir una responsabilidad en sea cual sea tu problema? Segunda cosa que debemos hacer. La primera cosa, contestar con sinceridad a la pregunta ¿quieres ser sano? La segunda cosa, esto es otra cosa. La segunda cosa, renuncia a la mentalidad de víctima. Primera cosa, decidir si quieres ser sano. Y segunda cosa, renuncia a tu mentalidad de víctima. Mira, Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Y eso se llama una pregunta cerrada. O sea, la respuesta únicamente puede ser sí, quiero, o no, no quiero. Pero si os fijáis, no es eso lo que responde el paralítico. Mirad lo que responde el paralítico. El paralítico dice, Señor, le respondió el enfermo, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y encima, mientras que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús no le está preguntando eso. Jesús no le está diciendo que me cuente un rollo. Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? ¿Verdad? Lo que está haciendo es quitarse su responsabilidad. Está poniendo una mentalidad de víctima. Le está diciendo, es que no tengo nadie que me ayude. Y segundo, y encima, cuando yo lo intento, otros me lo impiden y llegan antes que yo. O sea, ¿la responsabilidad de quién es? De otros, que no me ayudan y que encima me lo impiden. Pero Jesús le está diciendo, no. ¿Tú quieres ser sano o no quieres ser sano, verdad? Y eso nos pasa a nosotros. El ejemplo más claro de todo, que yo creo que todos conocemos, es cuando alguien suspende 3 o 4, un adolescente ha suspendido 3 o 4 y en vez de decir, es que he sido un vago este año y no he estudiado lo que debería haber estudiado, pues es que el profesor me tiene manía. O es que el examen patatín y patatán, ¿verdad? Eso lo hemos visto todos lo hemos hecho. Pero, ¿por qué? Porque es mucho más difícil asumir la responsabilidad. Es más fácil hacerse la víctima que asumir la responsabilidad de decir, vale, este año voy a estudiar 3 horas todos los días y los sábados a las tal en casa y voy a atender en clase, no voy a ir con mis amigos de fiesta. O sea, todo eso es mucho más difícil que seguir diciendo, bueno, yo sigo viviendo mi vida y como mis padres están convencidos de que el profesor me tiene manía, pues eso es más fácil, ¿verdad? Es más difícil asumir la responsabilidad. Pues debemos dejar nuestra mentalidad de víctima. Y lo mismo sucede espiritualmente. No podemos salir de ese estancamiento si seguimos echándole la culpa de nuestro problema a otras personas, a otras situaciones. Y yo lo sé bien porque mi mujer sabrá perfectamente cuando uno tiene un problema, pues culpa a los demás, pues que tú no me has ayudado, pues que a mis padres que no me enseñaron de pequeñito a lo que sea. Cada uno se inventa su excusa para ser una víctima. Y si no dejamos esa mentalidad de víctima, pues es muy difícil que salgamos del estancamiento. Y es muy difícil que Dios, si tú no haces lo posible,
pues es muy difícil que Dios haga lo imposible. A veces lo puede hacer, pero no suele ser lo habitual. Así que Jesús le dice a este hombre, bueno, antes de lo que le dice, dirá una frase, mira, solo si tú te haces responsable de tus circunstancias, tendrás el poder, no tuyo, sino de Dios, para cambiarlas. Y la tercera cosa que deberíamos hacer, repaso, la primera cosa era decidir si quieres ser sano, y la segunda cosa, dejar tu mentalidad de víctima. Y la última cosa que deberíamos hacer es obedece la voz de Jesús, la más difícil. ¿Tú quieres ser un cristiano de verdad y no solo de nombre? Pues tienes que obedecer a Jesús, porque si no, te llamarás cristiano, pero no eres un cristiano. Mira lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto es lo que te está diciendo Jesús a ti. No me cuentes tus historias. Levántate, toma tu lecho y anda. Y es interesante que no solo le dice levántate y anda, sino que le dice toma tu lecho. Y no sé si habéis pensado alguna vez por qué le dice toma tu lecho. Pero es muy curioso porque ¿por qué era importante para Jesús que tomara su lecho? Pues mirad, el lecho, como hemos dicho antes, era como una esterilla, una camilla personal que el enfermo tenía y que ocupaba un sitio en el estanque. Ese era su sitio. Y este llevaba 38 años. Allí no se podía poner nadie, ese era el suyo. Y si alguien quería ponerle una limosna, se lo llevaban a ese sitio. Y el estanque, claro, era limitado. Si había muchos enfermos que querían ir allí. Si tú quitabas ese lecho, otro se ponía ahí. Y tú ya perdías ese derecho, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, quiero que lo quites de ahí. Porque claro, el enfermo a lo mejor hubiera dicho, mira, yo me voy, pero voy a dejar mi lecho ahí, no vaya que mañana me fallen las piernas y así vuelvo a mi sitio. Pero Jesús está diciendo, no, es que no quiero que vuelvas. No quiero que vuelvas a ese sitio. Quiero que tengas, y es un acto de fe decir, confío en que Jesús va a hacer el milagro definitivamente, pero él tiene que obedecer, porque se está jugando su vida. Su vida de ese enfermo es como su casa, él vivía ahí. Él llevaba 38 años ahí. Y Jesús le está diciendo, pues quítalo. Ya no, ahora vas a depender de mí, no de esa esterilla. Y él lo hizo, automáticamente lo hizo. Obedeció a Jesús y se levantó, no por la fuerza de sus músculos, sino por el poder de Jesús. Pero él tomó su lecho. Y eso debemos hacer nosotros. Tal vez tu lecho no es algo malo y no tienes que quitarlo para siempre, solo hasta que la situación que tienes, pero tal vez sí es malo tu lecho y debes de arrancarlo. La cosa es que Jesús pide a veces cosas radicales, porque para este enfermo tomar su lecho y quitarlo de su sitio que llevaba 38 años era algo muy radical. Era jugarse pues toda su vida, una apuesta. Yo he puesto mi vida a este señor que dice que tome mi lecho y me levante. Y yo creo que Jesús a todos nosotros nos puede pedir algo así. Yo no sé lo que te estará pidiendo a ti. Tal vez a alguno le pueda pedir corta una relación con tus amigos que sabes que no te están haciendo bien, o con un novio o una novia que sabes que lleva mucho tiempo apartándote de Dios. Pues corta esa relación si Dios te está llamando a eso. O a borrar una red social que hace que pierdas horas y horas y horas y horas en vez de estar haciendo otras cosas que tal vez Dios quisiera que hiciera. O a quitar un nombre del teléfono que sabes que te hace mal. O a perdonar a alguien. O a pedirle perdón a alguien. A reconciliarte con alguien. No sé lo que Dios te está diciendo, no sé cuál será tu lecho, pero seguro es una decisión radical. Y nosotros quisiéramos hacer, bueno, yo voy quitando el lecho y cuando vaya viendo que el milagro se va produciendo, entonces ya lo quito del todo. Pero no, Dios no funciona así. Dios quiere ver un acto de fe. Y a veces nosotros no entendemos. Y mucha gente dice, muchos cristianos dicen, yo si no lo entiendo, eso yo no lo hago. Mucha gente actúa así. Y imaginaros, si cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Y solo le dijo eso. Y Abraham, yo pensando, digo, jolín, Abraham era un hombre rico, él era muy rico, y podía haber dicho, yo aquí estoy estupendo. Y podía haberle dicho, espérate, Dios, en esa tierra donde voy va a haber suficiente comida, hierba y todo para mis ovejas, porque tengo miles. Y por el camino va a ser peligroso y, o sea, le surgirían miles de dudas.
Pero Abraham no entendía, él no entendía, pero obedeció a Dios. Y por el camino entendió que su sustento no eran sus riquezas, sino que era Dios. Hay muchos ejemplos así. Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús viene, pensaban que era un fantasma, y cuando ya vieron que era él, Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro podía haber dicho, pero a ver, esto yo no lo entiendo, ¿cómo voy a ir? Porque yo he aprendido que soy más denso que el agua. Si pongo un pie en el agua me voy a hundir. Si él hubiera empezado a intentar entender, pues probablemente no hubiera tenido el milagro, pero al principio al menos confió en Dios y andó por el agua. Pero si nosotros intentamos atendernos a lo que humanamente posible podemos, pues muchas veces no le vamos a hacer caso a Dios, porque Dios a veces quiere probar nuestra fe. Y a veces nos pasa a nosotros como al joven rico. El joven rico fue otro ejemplo. Él llegó a Jesús y le dijo, mira qué bueno soy, hago todos los mandamientos, ¿qué más puedo hacer? Que quiero seguirte. Y Jesús le dijo, pues vende todo lo que tienes y después me sigues. Y claro, él empezó a hacer cálculos y dijo, que yo tengo 20 y tantos años, si yo vendo todo lo que tengo mucho, a ver cómo llego yo a mayor. No me salen las cuentas. Así que quiso entenderlo y no lo pudo entender. Y entonces se fue por su camino. No se llevó las bendiciones de Jesús, no fue un discípulo. Él decía que era cristiano, que seguía a Dios, que lo quería mucho, pero cuando Jesús le dio una orden, él dijo no. Y eso nos pasa a nosotros. A lo mejor Dios te está diciendo, corta esa relación con esa chica. Y tú dices, ¿cómo? Es que eso que me estás pidiendo no me parece. Nada, sigo con mi vida. Y nos pasa como al joven rico, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros en muchas ocasiones. Así que yo creo que debemos tomar decisiones radicales a la hora de salir de nuestro estanque. Pero claro, radicales no son locas. Si Dios te está llamando a hacer algo radical, también es bueno que antes comentes con una persona que quieres, con el pastor, con un anciano, con alguien que tú sabes que espiritualmente puede darte confianza y decirle, mira, creo que Dios me está llamando a esto. ¿Te gustaría orar por mí? Y yo creo que eso es la buena manera de hacerlo. Pero cuando tú sepas seguro que Dios te está llamando a hacer eso, pues no lo dudes y da un paso de fe, porque nadie que ha confiado en Jesús ha sido defraudado. Yo no conozco a nadie que haya dicho, he confiado en Jesús y he sido defraudado. Y yo sé que Él tiene el poder para hacer lo que sea que tú necesitas. Yo lo sé. Así que esa es la conclusión. La conclusión es que debemos abandonar nuestra mentalidad de víctimas y entender que Jesús hará por ti lo que es imposible para ti cuando tú hagas por ti lo que es posible para ti. Y ya, para terminar, solo me gustaría decir una cosa más. Si tú das ese paso de decir, voy a obedecer a Jesús, me cueste lo que me cueste, voy a obedecerlo, porque es posible que cueste mucho. Obedecer a Jesús no es fácil. Pero cuando tú decides obedecer a Jesús, mira lo que pasa. Seguramente van a surgir otras voces que traten de impedir que tú sigas a Jesús. Mirad lo que pasó aquí cuando el paralítico cogió su lecho. Al instante, aquel hombre fue sanado y cogió su lecho y anduvo. Y aquel día era día de reposo. Entonces los judíos están viendo un milagro y fíjate lo que dicen. Dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no está permitido que cojas tu cama y te vayas. Es increíble. Pero esas voces van a surgir y a veces nosotros hacemos más caso a esas voces que tratan de confundirnos, porque Satanás es muy astuto. Y a veces nosotros mismos somos o incluso familiares nuestros son los que nos dicen esas voces, que nos desaniman, que no, tú ya eso no vas a poder dejarlo, no sé, cada uno entiende cuál es su situación y cuál puede ser esa, pero no escuches esa voz, escucha solo la voz de Jesús, que es la importante, y sé valiente, merece la pena cambiar rutinas malas por hábitos buenos, como orar, como leer la Biblia, y cuesta trabajo, sí, pero merece la pena hacerlo. Y quería hacer un llamado, pero no para que salgáis aquí, sino si tú sientes que realmente la palabra de Dios o Dios te está llamando a que salgas de tu estancamiento, cuando hoy llegues a tu casa, a solas, sin que nadie te vea, en tu cuarto, porque muchas cosas la Biblia dice que ocurren no delante de los demás, sino a solas con Jesús. Pues, de verdad, sin que nadie te vea, ponte a orar con Jesús de verdad y dile, perdóname, ayúdame, y da ese paso. Dile, Señor, yo quiero, como ese paralítico, tomar mi lecho
y quitarlo para nunca más volver a ese estanque. Así que esa era la palabra que quería traeros y pues nada, ya está.